Hola, bienvenidos a todos al Romancero Ayurveda. Esta semana toca podcast. Los que estáis esperando audio de Yoga Nidra, os pido paciencia. La semana que viene ya toca audio. Pero hoy vamos a hacer una introspección mental que, como quizá algunos sabéis, el Yoga Nidra forma parte de la disciplina de Raja Yoga, que es el yoga que se dedica a conocer la mente humana y su funcionamiento. Y hoy, precisamente, vamos a hacer una introspección juntos, si queréis uniros, sobre la mente humana. Por lo tanto, seguimos practicando Raja Yoga. Pues antes de comenzar a hacer esta introspección juntos, os voy a poner en situación de por qué todo esto. Cuestión que hoy a las 4 de la mañana me he despertado porque tenía unos dolores físicos que no me dejaban dormir. Y entonces me he despertado con una cosa que yo había oído varias veces hace ya mucho tiempo y de golpe, después de, pues puede ser más de un año, me ha aparecido en la mente. Cosa que también es muy curiosa el tiempo que llegamos a retener pequeñas frases que oímos sueltas. Esta frase la he oído yo decir a varias personas en medios públicos o también de mi entorno y se me quedó grabada y cuando la diga entenderéis por qué. Como estamos haciendo un ejercicio de Raja Yoga, tenemos que observarla ecuánimemente. Intentemos no irnos, con nuestra opinión, ¿vale? Pero bueno, haced lo que podáis. La frase es la siguiente. Los niños de África son almas que vienen a este mundo a expiar pecados de la humanidad y por eso mueren tan pronto. Deciden venir a este mundo, reencarnarse en un niño africano para morirse al poco tiempo después para expiar pecados, así en general. Te dejo unos segundos para que respires esta frase e intentes mantenerte ecuánime. Entonces vamos a usar esta frase para hacer una introspección que nos va a llevar a entender ciertos aspectos de la mente. Cuando hacemos estas introspecciones, te tienes que desvincular de, por ejemplo, en este caso, de esta frase que hemos dicho. No tienes que irte a pensar que es una falta de respeto, que no sé qué. No, es una cosa que se ha dicho y nosotros, como receptores, que yo la he oído y ahora yo os la he transmitido a vosotros, tenemos la obligación de discernirla para que no quede anclada en nuestra mente, ya sea como un comentario barbárico que alguien ha hecho y debemos odiar a esa persona porque lo que sea, o como una verdad absoluta que tengo que creer, o como que, etcétera, ¿vale? Lo que se te haya despertado. Tenemos que disolverla, no negarla o aceptarla. Entonces, voy a ponerme en el papel ahora de alguien que lo recibe y se lo cree a pies juntillas. Si yo me lo creo a pies juntillas, seguramente es porque haya venido de una persona en la que yo la tengo como alguien de la que brotan verdades. De todo lo que salga de su boca yo me lo voy a comer, ¿no? Por lo que sea, por las cualidades que tenga esa persona, que a mí me resultan admirables, y por lo tanto no quiero discernir nada de lo que me diga, me lo voy a comer sí o sí. Esto pone en resalto una característica del cerebro humano, que es que está acostumbrado a tragarse datos o hechos e incluso sin necesidad de cuestionarlos. ¿Cómo ocurre esto? Pues es que nosotros desde pequeños nos llevan al colegio donde nos hacen un volcado de información la cual debemos aceptar como verdad absoluta e incluso luego se nos examina para ver si realmente la hemos retenido como tal. Y de nuevo, cuando hacemos Raja Yoga nos tenemos que mantener ecuánimes. Que yo cuestione este funcionamiento de memorizar no significa que los datos que nos hayan proporcionado en el colegio sean falsos, ni que no sean necesarios. Solo estoy observando que hay un condicionamiento de la mente que ha sido entrenada para operar de una manera en concreto, que después en toda nuestra vida se repite.
Ya cuando hacemos estudios superiores, o si vamos a la universidad, o si estamos en un trabajo, todo consiste en memorizar y mecanizar una serie de información para luego replicarla en mi día a día y pues trabajar, ¿no? De nuevo, démonos cuenta que decir esto no excluye lo otro, es decir, obviamente hay datos que sí que tengo que memorizar para llevar a cabo ciertas tareas, pero hay otros datos que se cuelan y que no debería ser así. Vamos a mantenernos en la banda de esos datos que se cuelan, que básicamente son opiniones de terceras personas y que no cuestionamos. Como decía, como persona que me lo he creído, veo que este patrón de acatar datos de una fuente superior se ha repetido. Por otra parte, también observo que existe una vagancia creada por este patrón. Es decir, ya ni me molesto en discernir las cosas, busco una figura superior, para mí, desde mi visión es superior, la cual piense por mí y me quite esa faena. Bueno, pues vemos ya dos patrones desvelados que vienen desde la infancia. El acatar información y el creerla porque viene de una fuente superior a la que yo, por lo que sea, respeto más que mi propia opinión. Y también tenemos el hecho de que un cerebro que está acostumbrado a acatar se vuelve vago y deja de cuestionar por sí mismo. Y por otra parte, hay otro aspecto que es que, en este caso en concreto, sigo con mi ejemplo, ¿no? Venga, me lo he creído. ¿Por qué me lo he creído? Aparte de por lo que ya hemos visto. Porque no nos gusta ver lo feo. Cuando uno está estudiando la mente, sí o sí tiene que pasar a ver los aspectos que no son considerados agradables de la mente. Por ejemplo, pues en la mente humana cabe la envidia, la ira, el odio, la discriminación, etc. Hay muchas cosas que se consideran buenas y muchas cosas que consideramos malas y no las queremos ver. Claro, esto es complicado porque si realmente queremos practicar Raja Yoga tenemos que ser ecuánimes. Por lo tanto, yo voy a observarme igual de neutral cuando esté a lo mejor realizando una introspección de mi propia mente en el que esté observando pues la alegría, que como una introspección en la que esté observando pues eso, la envidia o lo que sea. Por lo tanto, comentarios de uy, qué oscuro es esto, ¿por qué hablamos de esto? Ay, ¿por qué piensas eso? Todo eso no tiene cabida en el Raja Yoga. Hay que ver las cosas como son. Por lo tanto, que yo quiera acatar como verdad esta frase implica que yo me quite toda responsabilidad del sufrimiento de estas personas. Dicho de otro modo, prefiero pensar en una fantasía que no puedo ni corroborar por mis propios medios antes de sentirme culpable o sentirme parte del problema que está causando esa terrible desgracia que es este hecho. Y es que en este caso es muy evidente que mi mente se está acomodando en un hecho que no puedo demostrar, por lo tanto me he de creer y tener fe y me quita la responsabilidad. Pero es que hay otros casos en los que nos hemos comido con patatas ciertos hechos en los que no era tan evidente y se han establecido como verdad absoluta en la gran mayoría de mentes. De nuevo, yo no estoy aquí para decir si esa afirmación es verdadera o falsa. Yo solo voy a desarrollar lo que ha generado en mi propia mente. Las personas que han dicho esta frase, yo no voy a cuestionar ni sus fuentes ni nada. Eso es su responsabilidad. Pero yo, como persona que recibe esta información y no tengo manera de corroborarla, tengo que hacer este ejercicio y ver todo lo que ha generado en mí una simple frase. Por lo tanto, ya he visto que, como no me gusta ver lo feo, soy capaz de creerme cualquier cosa, para no sentir que algo tan barbárico como esto pueda tener relación conmigo. ¿Cómo puedo yo digerir este hecho tan terrible en mi mente? Por una banda observo como dos realidades. Una física, material, que vendría a ser el planeta Tierra, con todos sus años de antigüedad, cómo ha ido evolucionando, cómo se ha formado, ¿no?, las plantas, cómo se han desarrollado los diferentes tipos de animales,
en la que estamos incluidos nosotros, su sistema de equilibrio que tiene, su equilibrio del agua, las corrientes de viento, etcétera, ¿vale? Una realidad muy natural, muy armónica, que tiene como una sinfonía que se va desarrollando con un cierto ritmo, con unas ciertas reglas. Y luego observo que hay una realidad humana, una realidad como, entre comillas, paralela, que nuestra mente humana, nuestro intelecto, nuestros pensamientos han desarrollado. Por ejemplo, el concepto de gobierno es una realidad sintética que ha creado la mente humana, no es una realidad física, natural. El concepto de seguridad social, el concepto de moda, el concepto de sexo, tal y como lo vemos actualmente o lo vivimos actualmente. Las razas, las etnias, las clases sociales, ¿no? Ya veis por dónde voy. Todo, ¿no?, surge de la mente humana. Al principio de nuestra existencia, pues vivíamos pues como nómadas, ¿no?, donde vivíamos más acorde a esta ley natural, ¿no?, a esta realidad más física, más natural de la que hablaba antes. Y con el paso del tiempo, a medida que la mente ha empezado a discernir y a tener ideas, la realidad humana ha tomado muchísimo más protagonismo, hasta el punto en que básicamente lo rige todo. Y si me permitís meter así un poquito con cuña una idea propia, es que parte del problema en el que nos encontramos ahora es que pensamos que nuestra realidad es la única que existe. Y nos hemos olvidado de esa otra gran realidad física, natural, de nuestro medio, en el que realmente dependemos de nuestra supervivencia, pues la hemos dejado de lado. Bueno, total. Observo que hay dos realidades, una física y una humana. La realidad humana está creada por la mente humana, es decir, por el pensamiento. Por ejemplo, he dicho, el gobierno forma parte de esta realidad humana. Es porque alguien, en dado un momento, una sola persona dijo, vamos a crear esto. Se lo comentó a otras y les pareció buena idea y todo surgió hacia adelante. Dicho de una manera muy sencilla. A lo mejor fueron dos que tuvieron la misma idea en el mismo momento. A lo mejor fueron 3 personas en todo el mundo en sitios diferentes que no se habían ni hablado entre ellos y hicieron brotar esta idea a la vez. Entendedme. Es simplemente para que veamos el hecho de que cualquier cosa que tenga cabida en nuestra realidad humana ha brotado de un pensamiento de una mente y se ha extendido en el resto de mentes, que la han aceptado como idea válida. Algunos la habrán discernido, les habrá parecido aceptable y han contribuido a ella, y otros la han acatado sin pensar nada. Puedes estar más o menos en desacuerdo con la idea, pero al fin y al cabo la has acatado. Entonces te invito, porque es un ejercicio de introspección muy largo, a que observes cómo todo, cualquier cosa que te rodea, está generada por el pensamiento humano. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy viendo un mueble con la tele delante del sofá. Este concepto está generado por el pensamiento humano. Veo una planta puesta en el comedor, el concepto de ornamentar la casa, ¿no? Es una idea en la que en algún momento alguien decidió que había que poner algún adorno en la casa. O, por ejemplo, voy vestida de azul celeste. En algún momento yo, como persona, he decidido que este es un color que me gusta y estoy dispuesta a llevarlo puesto, ¿no? O sea, si realmente vas tirando del hilo, vas a sacar un montón de información de cosas que hemos acatado y que no son completamente normales a nuestro día a día, pero que no tendrían por qué ser así. No es ni bueno ni malo, pero está ahí. Entonces, si uno observa estas cosas, puede sacar información útil para su día a día. No hay que condenar, no hay que negar, no hay que radicalizarse, no. Simplemente hay que observar y discernir qué lugar le he dado a eso en mi vida. Y observando ecuánimemente ese hecho, yo puedo ver si realmente le he dado un lugar a algo que no le corresponde. Por ejemplo, si yo estoy obsesionada con mi belleza, voy a hacer un ejercicio de discernir qué es la belleza, los diferentes aspectos de la belleza natural, la belleza social, etc. Y observaré qué lugar le he dado en mi vida. Si veo que como persona que está viendo claramente, ecuánimemente, un hecho, le he otorgado un sitio
que no le pertoca, pues tengo la responsabilidad como ser humano de devolverle el sitio que le pertoca. No significa que lo niegue o que ahora tenga que adoptar la posición contraria, sino que le dé el lugar que le pertoca de importancia en mi vida. Porque al final eso repercute en la vida de todos. Por ejemplo, si yo estoy muy obsesionada con mi apariencia, ocultando lo que yo considero que son defectos o que la sociedad me ha dicho que considera defectos, yo voy a estar influenciando en la vida de otras personas que me están viendo, sobre todo mentes jóvenes, que van a aceptar por imitación mi comportamiento. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, no tengo hijos, pero una sobrina mía podría observarme y decir, ostras, qué importante es taparse, yo qué sé, una verruga, o qué importante es taparse las ojeras, que no se te vea cansada. De la misma manera, si tú le has dado el lugar que le pertoca y, por ejemplo, ahora muchos estaréis pensando, bueno, pues entonces no hay que maquillarse poquito y tal. Bueno, pues ahora os voy a poner el ejemplo contrario. Imaginaos que mi gran pasión es el maquillaje y yo me maquillo, me expreso mediante el maquillaje y mi sobrina lo ve. Bueno, pues en este caso no me va a ver tapando defectos, no me va a ver maquillándome porque no me siento segura de, yo qué sé, pues tener cierta edad o tener un ojo más así o así y lo quiero ocultar, sino que me va a ver resplandeciendo, manifestando pues una creatividad en mi interior en la que yo lo expreso a través del maquillaje. Entonces eso va a ser un buen ejemplo, ¿vale? Por lo tanto, no seamos tan dualistas de decir esto es bueno, esto es malo, si esto es malo para mí, para otro, también tiene que ser malo. No, hay que observar con ecuanimidad y entonces las cosas se ven claras. Y todo esto venía porque hablaba de las dos realidades, la natural y la física y la humana. Como decía, todo lo que forma parte de la realidad humana está generado por el pensamiento, que se inicia de forma tan absurda y sencilla como que una persona piensa algo y lo disemina en el resto de mentes que lo acatan y así pues hace un efecto de onda expansiva donde al final acaba volviéndose en algo como una verdad absoluta, ¿no? Que todas las culturas y todos los países, etcétera, lo acatan. Como por ejemplo, como ya he dicho muchas veces, el concepto de inferioridad y superioridad. Seas de donde seas, siempre hay alguien que va a estar por encima tuyo, que va a mandar y tú vas a acatar, y esto lo tenemos todos más que integrado. Y algunos diréis, ay, pero en la naturaleza también hay líderes de manada y tal. Sí, pero lo que hemos generado como líder con el pensamiento humano dista mucho de lo que es un líder, por ejemplo, de una manada de leones. Tenemos que estar también atentos a estas pequeñas trampitas. Por lo tanto, todo esto me dice que la terrible situación en la que están viviendo estas personas, en estos países donde los recursos no están al alcance de todos, está generada por el pensamiento humano. Es una realidad humana. Tienen gobiernos, igual que tenemos aquí. Dependen de líderes que han sido elegidos casi por la gracia de Dios, como aquí también, en los que recae la responsabilidad de solucionarnos la vida a todos, ¿vale? Todo esto es una realidad humana. Por lo tanto, yo vivo en una realidad humana y soy responsable de ella también. Así que por mucho que me duela, he de aceptar que todo esto funciona así porque yo estoy en la rueda de engranaje como una pieza más que hace que se siga perpetuando la situación. Llegados a este momento, mucha gente se siente muy mal y siente como que no tiene poder para hacer nada. Como decía, observar las cosas feas es doloroso y observar las cosas feas muy grandes abruma porque nos sentimos impotentes. Por lo tanto, hay que centrarse en lo único que sí que podemos hacer, que es la responsabilidad nuestra como individuos con la familia, con el entorno de amigos, con la tierra, con el medio ambiente, con el resto de seres humanos. Al igual que una mala idea se extendió al resto de mentes y generó un caos, una muy buena idea que se puede generar en tu propia mente se puede extender por igual. Por lo tanto, al final del día, de lo que nos tenemos que hacer responsables es de lo que pensamos y de lo que proyectamos, porque tenemos un gran poder de influencia en nuestro entorno. Cuando a veces nos sentimos paralizados, deprimidos, tristes porque no sabemos seguir adelante, porque sentimos que pues, las cosas ya no tienen sentido o que no estoy feliz en mi vida, etc. Para mí,
esto ya es muy personal, me ha ayudado mucho desarrollar esta idea que os acabo de decir, de que realmente tenemos una gran responsabilidad como individuos dentro de la gran masa de la humanidad. A veces, por desgracia, nos podemos sentir muy insignificantes, pero es todo lo contrario. Con tu letargia, con tu no hacer, tú estás enseñando esto a otras personas más jóvenes, que realmente son los que van a absorber mucho de nosotros. Y te están viendo que estás deprimido, que no haces nada, que te conformas, que acatas, que aceptas. Y esto ellos por imitación lo van a replicar. Por lo tanto, te invito a que si estás en ese estado, ya no solo por ti, sino por los demás, que al final es de lo que se trata, de que todos vayamos a una, saques esa fuerza hacia adelante para realmente diseminar esas ideas que aportan un cambio a la humanidad más armónico. Hace un tiempo, con todo esto del cambio climático, había observado una parte del problema, en la que yo veía pues el cambio climático y los problemas que conllevaba, ¿no? Pues la extinción de especies perdiendo sus hábitats, etc. Pero luego realicé un ejercicio de observación sobre este hecho y también me di cuenta de que al planeta Tierra, lo que es en sí el planeta, no le importa nada. Es decir, si hay cambio climático y se extingue toda la vida sobre la faz de la Tierra y nos volvemos en un desierto y la temperatura aumenta no sé cuántos grados y no es capaz de haber cierta vida, simplemente bacterias o lo que sea, al planeta le da igual. Para el planeta eso es existir. Le da igual, el planeta es la cosa más ecuánime que te puedas echar a la cara. Él está ahí, sean cuales sean sus condiciones meteorológicas, etcétera, está ahí, existe, ya le está bien, no está más contento o más triste, simplemente está. Por lo tanto, fuimos creados en base a esta ley, esta realidad natural, física de la que hablaba. Como el resto de especies, como los perros, como los conejos, como los pájaros. Que nosotros tenemos una mente más desarrollada, una inteligencia más desarrollada, sí. Que se nos ha ido de las manos, también. Por lo tanto, sigamos el ejemplo del resto de especies que están demostrando una inteligencia natural superior que la nuestra, porque no muerden la mano que les da de comer. Por lo tanto, con lo que me quedo de todo esto es, si mi origen es en la realidad natural, lo que debo discernir es la importancia que yo, como ser individual y como humanidad, le hemos dado a esa realidad humana. ¿Le hemos dado el lugar adecuado o la hemos puesto en primer lugar? Por lo tanto, en mi día a día voy a estar alerta y despierta a observar la importancia que yo le he dado a todo esto y actuaré en consecuencia. De nada me va a servir odiar o idolatrar, porque me doy cuenta que eso proviene de la realidad humana, que es obvio causante de la situación actual. Con esto zanjaría el ejercicio, os dejo con vuestros pensamientos, os dejo que observéis y que saquéis vuestras propias conclusiones. Nos vemos la siguiente semana con audio de Yoga Nidra. Si te ha gustado el contenido de este audio, si te gustan los audios de Yoga Nidra, las recetas, los consejos de salud sobre Ayurveda que a veces doy, pues te invito a que te suscribas y le des a like, te lo agradecería mucho. Y nada, hasta la próxima semana, un abrazo a todos, hasta luego.